muchas veces el proceso viene a nuestra vida, muchas veces el enemigo se levanta y nosotros no nos damos cuenta de las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el miedo del proceso, el miedo de que el proceso nos abata, nos hace... Dice que David no perdió una batalla. ¿Sabe por qué David no perdió una batalla? Porque David, antes de salir al campo de guerra, lo primero que hacía era encomendarse a Dios. Y nuestra batalla está asegurada, nuestra victoria, cuando el Dios de Israel, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob pelea por nosotros. El Dios que peleaba en aquel tiempo sigue peleando por nosotros. Es el mismo Dios, en Dios no hay sombra de variación, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entender que cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad es donde el poder de Dios se manifiesta. Si tú quieres ver la mano de Dios obrando, tienes que reconocer que sin Dios tú no puedes hacer nada. Nosotros no podemos llegar a ningún lado si Dios no interfiere en nuestra vida. Por ser palabra de Dios, se lee en el nombre de Jesús. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque ellas son vida, Señor, y vienen trayendo vida en abundancia. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría y entendimiento para poder entenderla, guardarla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una palabra que el Señor puso en mi corazón. La Biblia dice que cuando el pueblo se encontraba entre el medio del ejército de Faraón y en el medio del ejército y en el medio del Mar Rojo, disculpen, el pueblo tuvo temor. El pueblo tuvo temor de que el ejército de Faraón lo agarrara otra vez. Y sucede que el pueblo se asusta y le dice a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Debiste dejarnos haber muerto allá. Allá teníamos sepulcro. Entonces tú nos has traído a morir en el medio del desierto. Y Moisés levanta un clamor a Dios porque el pueblo se está quejando. Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Qué tienes en tu mano? Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dice que tiene una vara. ¿Sabe por qué? Moisés no clamó a Dios porque él tenía miedo. Moisés clamó a Dios porque el pueblo estaba desesperado. Porque muchas veces las personas que no conocen a Dios dudan de lo que Dios puede hacer. Pero como Moisés conocía a Dios, Moisés nunca dudó de que Dios podía librarlo de esa situación. Pero Moisés clama a Dios porque el pueblo se asusta al ver el ejército de Faraón. Pero hay algo que acontece y es que Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance y usa lo que tú tienes en tus manos. Muchas veces el proceso viene a nuestra vida, muchas veces el enemigo se levanta y nosotros no nos damos cuenta de las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el miedo del proceso, el miedo de que el proceso nos abata, nos hace clamar a Dios cuando ya Dios nos entregó la victoria, cuando ya Dios nos entregó las herramientas de lo que podemos hacer. Entonces, Dios le dice a Moisés: usa lo que tú tienes en tu mano. Y Moisés levanta su vara y dice que dividió el Mar Rojo. Entonces el pueblo pasó como en mar seco. Lo que te quiero decir es que muchas veces Dios te entrega lo que tú necesitas para salir del proceso, pero tú no te das cuenta de lo que Dios ha depositado en tu mano. Lo que te quiero decir con esto es que muchas veces Dios nos prepara de una forma y Dios nos pone lo que necesitamos para salir adelante, pero muchas veces no sabemos usar lo que Dios nos entrega. Y Dios esta mañana quiere que tú aprendas a usar las herramientas y las fortalezas que Dios te dio. Porque muchas veces necesitamos de Dios para salir de los procesos, pero muchas veces ya Dios nos preparó para nosotros enfrentar las circunstancias. Pero también es algo, y es que Dios pelea por su pueblo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muchas veces nosotros necesitamos que Dios intervenga y Dios lo hace. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios que Él protege a las personas que ama. Dios pelea por su pueblo. Y miren, mis hermanos, yo he sido fiel testigo de que Dios sí sabe pelear. Yo he visto a Dios interviniendo en mi vida y en mi familia de una manera muy sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque Dios pelea tanto por su pueblo que llegó una ocasión en que en los tiempos de Isaías, el rey de Babilonia, si mal no recuerdo, el rey de Asiria, disculpen,
Se quería levantar contra el pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que aconteció? Dice la Biblia que el ángel de Jehová se levantó, se metió al campamento de los contrarios y mató a 185,000 personas. ¿Sabe por qué el ángel de Jehová mató a 185,000 personas? Porque se estaba metiendo con el pueblo que le pertenecía a Dios. Lo que te quiero decir con esto es que por más que se levanten las personas contra ti, no van a prosperar. La Biblia dice que ninguna arma forjada prosperará contra ti. La Biblia está llena de promesas que Dios nos hace, que va a estar con nosotros, que va a pelear por nosotros, que nosotros estamos cuidados en su mano. Entonces muchas veces nos olvidamos de quién es que está peleando por nosotros. Muchas veces olvidamos que nosotros contamos con Dios como poderoso gigante. La Biblia dice que Jeremías no quería ir a profetizar. Y Dios le dijo, ve porque yo estoy contigo y yo he puesto mis palabras en tu boca. El mismo Jesús dijo, yo estaré con ustedes desde ahora y hasta el fin del mundo. Señores, la iglesia no está sola. Tú no estás solo. Tú tienes a alguien en el cielo que vela por ti. Tú tienes a alguien en el cielo que está dispuesto a pelear por ti. Lo que tú necesitas no se encuentra en el apoyo de un hermano. Es muy bueno que los hermanos nos apoyemos. Es muy bueno, pero no es tan bueno cuando nosotros nos volvemos dependientes de lo que el hombre puede hacer por nosotros, sino que nos volvamos dependientes de lo que el Dios del cielo puede hacer por nosotros. La Biblia dice que David no perdió una batalla. ¿Sabe por qué David no perdió una batalla? Porque David, antes de salir al campo de guerra, lo primero que hacía era encomendarse a Dios. Y nuestra batalla está asegurada, nuestra victoria, cuando el Dios de Israel, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob pelea por nosotros. El Dios que peleaba en aquel tiempo sigue peleando por nosotros. Es el mismo Dios, en Dios no hay sombra de variación, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y si Él interfería por su pueblo, Él lo va a seguir haciendo en los días de hoy. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa el proceso, no importa lo que tú estés pasando, el enemigo se va a levantar de todas las formas posibles porque Él es sagaz y es astuto. Pero Él no puede hacer nada cuando el ángel de Jehová acampa alrededor de los suyos. Y es algo que me sorprende, ¿sabe por qué? Porque yo le decía a Dios, Señor, muchas veces yo me siento cansado, no puedo hacer nada, no sé qué hacer con las situaciones. Y el Señor me llevaba al versículo donde el apóstol Pablo decía que Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Muchas veces nosotros no entendemos que cuando nuestras fuerzas se acaban es donde empiezan las fuerzas de Dios. Hasta que nosotros nos demos nuestro último aliento, nuestra última fuerza, Dios no puede empezar, porque todavía nosotros estamos contando con nosotros mismos. Hasta que nuestros recursos no se acaben, nosotros no podemos ver la mano de Dios obrando. Y tenemos que aprender a reconocer. Muchas veces queremos hacer la cosa por nosotros mismos y no reconocemos que sin Dios nada somos. Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. ¿Sabe por qué? Porque que sin Dios no podemos hacer nada. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad es donde el poder de Dios se manifiesta. Si tú quieres ver la mano de Dios obrando, tienes que reconocer que sin Dios tú no puedes hacer nada. Nosotros no podemos llegar a ningún lado si Dios no interfiere en nuestra vida. Necesitamos la presencia de Dios para todo, necesitamos que Dios esté con nosotros para todos. Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando nosotros reconocemos que somos humanos, es donde su poder se activa sobre nosotros. Si nos damos cuenta, Moisés dijo, yo no puedo, Señor. Señor, yo no sé hablar. Señor, ¿cómo yo voy a ir delante de Faraón a decirle que deje ir tu pueblo? Yo ni siquiera sé hablar. Y Dios le dijo, tranquilo, Moisés, que no es quien tú eres, es con quien tú vas. Yo iré contigo. Y Moisés entendió, siento a Dios, Moisés entendió que la presencia de Dios era algo tan grande, que incluso después que Moisés vio la columna de nube, la columna de fuego, Moisés vio el mar abrirse, Moisés vio maná caer del cielo, Moisés vio todo eso. Y Moisés se atrevió a decirle a Dios, muéstrame tu gloria. Porque Moisés entendió que la presencia de Dios iba más allá que las simples manifestaciones. Moisés entendió que el poder de Dios era una cosa, pero su presencia era otra. Y en estos tiempos nos estamos acostumbrando a solamente ver el poder y la manifestación de Dios, pero no nos hemos metido a conocer cuál es la presencia, cuál es la sustancia, la esencia de Dios. La iglesia se está acostumbrando mucho a ver mucho brinco, mucha lengua, mucho fuego, pero se está olvidando de buscar la presencia de Dios. Los dones son muy buenos, la presencia de Dios es lo que necesitamos. Tenemos que entender que aunque haya manifestación, aunque haya liberación, no es lo mismo que haya manifestación a que la presencia de Dios esté. Muchas veces creemos que la presencia de Dios está
cuando sufre alguien una liberación o cuando hay profecía. No, no, no. La Biblia dice que los dones son irrevocables. Los dones pueden operar sin Dios estar ahí. Hay gente que puede profetizar sin Dios estar con ellos. La Biblia dice que Dios desechó a Samuel, pero Samuel seguía siendo, que Dios desechó a Saúl, pero Saúl seguía siendo rey. Y dentro de la iglesia tenemos personas que son usadas por Dios, pero que Dios no está con ellos. Necesitamos una generación de Davides que no tengan el cargo, que no tengan el puesto, que la iglesia todavía no los reconozcan, pero que estén ungidos y llenos de la presencia de Dios. Necesitamos jóvenes que se levanten no solamente a buscar farándula, no solamente a querer ser vistos en la iglesia, sino que su lugar favorito sea su lugar de oración. Que ellos estén más pendientes a cuidar su posición como hijos de Dios que como hombres de Dios. Necesitamos jóvenes con identidad, que el mundo no los corrompa, que sean jóvenes como era Samuel. Samuel estaba dentro del templo con los hijos de Elí, y los hijos de Elí eran sacerdotes, tenían el título, tenían el cargo, pero lamentablemente no vivían una vida conforme a Dios y Dios no estaba con ellos. Delante del pueblo ellos eran los sacerdotes, ellos eran la autoridad, ellos eran quienes representaban la presencia de Dios, pero Dios no estaba con ellos. Pero dentro del templo había un pequeño llamado Samuel, que nadie lo conocía, pero Dios sí estaba con él. Había un pequeño Samuel que la gente no sabía de él, pero Dios sí estaba con él. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, gente que no tenga mucha fama, gente que no tenga mucho nombre, mucho reconocimiento, pero que Dios lo conozca. La Biblia dice que Samuel crecía en la presencia de Dios y que era aceptado en la presencia de Dios y en la presencia de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás bien con Dios, Dios te hace estar bien con el hombre. Cuando tú prefieres el favor de Dios que el favor de los hombres, hasta con tus enemigos, Dios te hace estar en paz. Entonces necesitamos jóvenes en este tiempo que sean más amantes de la presencia de Dios que de lo que Dios puede hacer. Los jóvenes de hoy en día tenemos un problema, y es que tenemos mucha falta de identidad. No sabemos quiénes somos, no sabemos para qué Dios nos llamó, cuál es nuestro propósito, qué es lo que tenemos que hacer en la tierra. Y eso es falta por el conocimiento de Dios. La Biblia dice que Dios dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente no sabe lo que es el verdadero poder de Dios. La gente no sabe lo que es la verdadera presencia de Dios. Y nosotros necesitamos gente dentro de la iglesia que antes de conocer el mundo, primero conozca a Dios. Antes de que Dios lo exhiba, primero ellos conozcan lo que es el lugar secreto. Tú no puedes tener una vida pública si antes tú no tuviste una vida en secreto con Dios. La Biblia dice: entrado a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. O sea que antes de tú tener una vida pública, tú necesitas encerrarte, trancarte con Dios. Pero hoy en día queremos más que Dios nos exhiba, que Dios nos muestre, que la gente vea, que Dios nos use a nosotros tener una relación íntima con Dios. Y muchas veces preferimos la fama, el altar, los púlpitos, la prédica, los afiches. Pero tenemos mucha carencia de la presencia de Dios. Y eso es algo que yo le pido siempre a Dios. Señor, si tú ves que algún día tú me empiezas a usar y eso está provocando de que yo me olvide de ti, no me uses. Porque yo prefiero tenerte a ti y no tener ministerio, a tener ministerio y perder tu presencia. En los últimos tiempos hemos creído que el ministerio es lo que nos garantiza la salvación. Y lo único que nos garantiza la salvación es tener una relación con Dios. Tenemos que entender que sin la presencia de Dios, el ministerio se va a quedar en la tierra. Lo que tú hiciste como hombre de Dios se va a quedar. ¿Qué es lo que te va a llevar al cielo? La relación que tú tengas con Dios. Y eso es algo que me sorprende de Jesús, porque Jesús, su tiempo de oración no lo comprometía con nada ni con nadie. Jesús empezaba a predicar y a sanar los enfermos, y Jesús sanaba a 10 personas. Y si llegaba su tiempo de oración y habían 10 personas más enfermas, Jesús decía: se quedaron para mañana porque tengo que ir a pasar tiempo con mi Padre. Jesús sabía que su vida dependía del tiempo que él pasaba con Dios. Jesús sabía que su tiempo de oración era el momento más importante del día, que no lo podía comprometer con nada, que no lo podía comprometer con nadie. Y Jesús tenía yo le digo su big three, sus 3 personas de confianza. Jesús tenía a Jacobo, a Juan y a Pedro. Cuando Jesús quería ir a orar al monte, se lo llevaba ellos 3, porque hay personas que te acercan a Dios, que esas son las personas que tú tienes que tener cerca, pero no todo el mundo puede estar cerca cuando tú vas a tener tu tiempo de intimidad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que te secan la fe, hay personas que te extraen, te exprimen lo de Dios.
Y Jesús entendía que no todo el mundo podía estar presente en la hora de su intimidad ni en la hora del manifestar los milagros. Por eso en el capítulo cuando habla de la sanación, de la resucitación de la hija de Jairo, Jesús sacó a todo el mundo de dentro de la habitación y solamente se quedó con Juan, Pedro, Jacobo, la niña y el padre. Porque hay momentos en que Dios se va a manifestar que si las personas que están ahí no creen que Dios lo puede hacer, el milagro no pasa. Porque hacen una interferencia y lo que hacen es que secan la fe de todo el que está ahí. Y muchas veces nos pasa eso en la iglesia, que Dios se quiere manifestar, pero estamos tan secos, tan apáticos, que la presencia de Dios no se puede mover. Y la Biblia dice que hay que darle libertad a Dios. Hay que darle libertad al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se quiere mover como Él se quiera mover, el problema es que nosotros pensamos que tenemos a Dios, que Dios cabe en nuestro bolsillo, que Dios tiene que acomodarse a lo que nosotros creemos, que Dios tiene que acomodarse, que si Dios se manifiesta de una forma de que mi cerebro no lo puede entender, no es Dios que se está manifestando. Y la Biblia dice que ni los cielos de los cielos pueden retenerlo. Y nosotros muchas veces pensamos que tenemos a Dios metido en el bolsillo. Necesitamos la presencia de Dios para todo lo que vayamos a hacer. Necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos direccione. Sin la presencia de Dios, lamentablemente, no podemos hacer nada. Sin la presencia de Dios, lamentablemente, todo lo que hagamos lo vamos a hacer por pura emoción. Nos vamos a guiar de nuestros sentimientos, nos vamos a guiar de nuestras emociones. Y el enemigo es muy experto jugando con nuestras emociones. El ser humano es un ser muy emocional. Y la Biblia dice separar lo carnal de lo carnal y lo espiritual de lo espiritual. Tenemos que saber cuándo tenemos que ser espirituales, pero cuándo tenemos que ser humanos. Tenemos que entender que somos seres humanos, que no todo el tiempo vamos a ser espirituales, pero tenemos que entender también que tenemos que ser más espirituales de lo que somos seres humanos. Hay que sopesar las cosas, pero tenemos que entender que el Dios que le servimos es espíritu. Jesús dijo, los adoradores que adoran al Padre tienen que adorarle en espíritu porque Él es espíritu. Y Pablo dijo, si ustedes viven por el espíritu, anden también por el espíritu. No es que usted va a ser un querubín que no va a pisar tierra, que va a andar... No, pero usted tiene que entender que su vida debe ir acorde a la voluntad de Dios. Que todo lo que usted haga tiene que ir alineado con lo que Dios diseñó para su propósito y para su vida. Y muchas veces se nos hace difícil aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios muchas veces no es lo que nosotros queremos. Muchas veces la voluntad de Dios va totalmente contrario a lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Pero déjeme decirle por testimonio propio de que, aunque muchas veces lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros queremos, lo que Dios quiere siempre es mejor. Lo que Dios quiere siempre es mejor. Y si Dios te pide que sueltes algo, es porque Él tiene algo preparado para ese lugar, que eso que Él quiere que tú sueltes está ocupando un espacio en tu vida que no necesitas. Entonces Dios necesita que lo sueltes para Él poner lo que verdaderamente necesita. Y tenemos que entender que Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Y algo que tiene Dios es que si tú le pides algo y Él sabe que si te lo da te va a perder, Dios no te lo da. Porque para Dios es mejor que tú te salves a Él satisfacer tus deseos. Y a mí me costó muchas lágrimas y mucho sufrimiento entender esa parte. Yo me negaba a aceptar la voluntad de Dios, porque lo que Dios quería no iba acorde a lo que yo quería. Pero con el tiempo Dios me hizo entender que su voluntad era lo mejor que me podía pasar. Y tuve que llorarle a Dios, tuve que pasarle el proceso, pero hoy en día Dios me dio la victoria. Lo que le quiero decir con esto es que muchas veces Dios nos va a pedir que soltemos relaciones, que soltemos amistades, que soltemos juntas. Incluso Dios nos va a pedir que soltemos hasta los trabajos. Hay trabajos que te alejan totalmente del propósito de Dios, que Dios te va a pedir que tú lo sueltes. Hay conversaciones que Dios te va a pedir que tú la dejes. Hay amistades que Dios te va a pedir que tú la dejes. Incluso van a llegar amistades que parecen de Dios, pero no lo son. Hay relaciones que van a llegar que parecen de Dios, pero no lo son. Y Dios te va a pedir que lo dejes porque no van acorde al diseño que Dios tiene contigo. Y muchas veces te va a doler. Muchas veces no lo vas a querer aceptar. Muchas veces tú vas a negarte a obedecer la voz de Dios. Pero lo que Dios te pide, todo lo que Dios permite es necesario. Todo lo que Dios permite es por un propósito. Y si Dios lo decidió es porque Él vio algo que tú no viste. Si Dios te pide que tú dejes una relación,
es porque Dios vio algo o escuchó algo que tú todavía no sabes. Que tal vez a su debido tiempo Dios te lo va a revelar. Y tú vas a caer en cuenta y vas a decir de lo que Dios me libró, de lo que Dios me salvó. Y les quiero testificar esto, y es que cuando Dios me pidió que yo terminara mi relación, yo no quería hacerlo. Yo no quería hacerlo. Pero tenía que hacerlo, ¿por qué? Porque esa relación estaba matando lo que era mi ministerio, lo que Dios me mandó a hacer, la misión que Dios me encomendó. Y yo no quería hacerlo, porque yo prefería mi relación al compromiso que yo tenía con Dios. Y cuando Dios me pidió hacerlo, yo me negué y yo duré tiempo peleando con Dios por no aceptar su voluntad. Pero cuando yo entendí la voluntad de Dios y la acepté a base de lágrimas y sufrimiento, Dios me hizo entender que era lo mejor. Y desde que decidí aceptar la voluntad de Dios, mi ministerio empezó a crecer. Lo que Dios empezó a hacer conmigo fue algo muy extraordinario. Y Dios me hizo entender que lo que estaba pasando debió pasar hace tiempo, pero que no había pasado por yo no aceptar su voluntad. No sé si alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo. Y es que las cosas empiezan a fluir mejor cuando caminamos bajo la voluntad de Dios. La Biblia dice que Pablo le dijo, yo oro a Dios para que le dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que basado en el, para que basado en la buena voluntad de Dios, que ustedes la conozcan, puedan operar en lo que es la voluntad de Dios con la autorización de Dios. Lo que Pablo quiere decir con esto es que muchas veces no conocemos la voluntad de Dios, y como no conocemos lo que Dios quiere, no podemos operar en lo que Dios quiere que operemos. Hay veces que Dios nos tiene destinados escenarios que no podemos operar en ellos porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios y operamos según los mandatos que Dios nos da, las cosas empiezan a fluir mejor porque ya no estamos trabajando nosotros. O sea que ya tú no te riges por lo que tú piensas, sino por lo que Dios te dijo. Ya tú no actúas por lo que tú sientes, sino por lo que Dios te reveló. Ya tú no hablas lo que tus emociones te dicen, sino lo que tú escuchaste de parte de Dios. Y cuando tú conoces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, las cosas fluyen mejor. Dentro de ti empieza a operar lo que es la voluntad del Dios viviente. Y a mí me costó mucho aprender a manejarme según la voluntad de Dios. Pero cuando aprendí a hacerlo, las cosas empezaron a marchar mejor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todo le obra para bien. Muchas veces Dios nos permite cosas que son para moldearnos, para prepararnos, para capacitarnos. Y le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Les voy a dar un consejo. A Dios no se le pregunta por qué. A Dios se le pregunta para qué. Señor, ¿para qué tú permitiste esto en mi vida? ¿Qué tú me quieres enseñar con esto? ¿Qué yo tengo que aprender de esto? Y cuando tú le preguntas a Dios, Señor, ¿para qué tú permitiste esto? Dios te va a revelar cuál es el propósito detrás de cada proceso. El desierto no es para que tú te mueras en el desierto. El desierto es para prepararte, para capacitarte para la nueva temporada que viene de Dios. Y muchas veces cuando Dios nos mete en el desierto es para preparar nuestro carácter, para preparar nuestra madurez, para preparar lo que Dios tiene dentro de nosotros, que Dios quiere capacitarnos. Tú no puedes empezar a obrar en el ministerio si Dios todavía no te ha preparado. Tú no puedes empezar a predicar la palabra de Dios si Dios te llamó a predicar, si tú todavía no tienes un carácter y una madurez. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que tú empieces a predicar sin carácter y a la persona no le guste lo que tú estás predicando, tú vas a querer cambiar el mensaje por agradar a esa persona. Pero cuando tú eres una persona con carácter, pasa lo que pasó con Jesús. Pedro le dijo, Señor, las personas se están yendo porque lo que tú estás predicando es muy duro. Y Jesús tuvo el carácter de decirle a Pedro, si a ellos no les gusta, que se vayan, y si tú te quieres ir con ellos, vete tú también. Pero mi Padre me mandó a hacer algo y eso es lo que yo voy a hacer, aunque a nadie le guste. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces a la persona no le gusta el mensaje que Dios te dio y tú lo cambias por agradarle a ellos, pero le desagradas a Dios. Y si Dios te dijo que tú prediques de corrección, tú tienes que predicar de corrección, aunque nadie te aplauda, porque es que tú no fuiste llamado a vivir de la aceptación del hombre. Tú fuiste llamado a vivir de la aceptación de Dios. Y cuando tú entiendes que al Dios que tú le sirves, al Dios que tú tienes que agradarle, tu vida cambia radicalmente. Porque es que ya tú no vives pendiente al qué dirán, o tú no vives pendiente al qué se habla de ti,
sino que tú vives pendiente a que el cielo te reconozca, a que tú tengas el favor de Dios, a que Dios sepa que tú eres un siervo fiel, que las tentaciones no te convirtieron en un predicador más, sino que te convirtieron en un predicador que hace la voluntad de Dios. Entonces yo les quiero dar este consejo a los jóvenes, y es que conozcan a Dios, pasen tiempo con Dios, enamórense de Dios, porque cuando tú conoces a Dios, Dios te revela quién tú eres. Cuando tú pasas tiempo con Dios, Dios se te revela y las personas pueden ver, miren, la cantidad de que las personas vean a Dios en ti se va a reflejar en la cantidad de tiempo que tú pases con Dios. La oración es un diálogo. La oración es un diálogo. Tenemos que entender que no es lo mismo orar que hablar con Dios. Cuando tú oras, tú vas y le presentas tus peticiones a Dios delante de Él. Pero cuando tú pasas tiempo con Dios, es tú hablar con Dios y que Él te hable a ti. Es tú conocer a Dios y que Él te conozca a ti. Es tú abrirle tu corazón y que Dios te abra su corazón. Y en ese momento, ya tú no estás orando, sino que tú estás pasando tiempo con aquel que te creó. Y cuando tú pasas tiempo con Él, Dios te revela cuál es tu diseño. Y cuando tú sabes cuál es tu diseño, mira, lo que me impacta de saber quién tú eres en Dios, es que Dios te revela quién tú eres, pero también te revela quién tú no eres. Y cuando el enemigo viene con falsos diseños a decirte que tú eres tal cosa, tú tienes la potestad de decirle que tú no eres eso, porque ya Dios te reveló quién tú eres. Y lo que necesitamos son jóvenes con identidad que sepan discernir quiénes son en Dios, para qué Dios los llamó, qué es lo que Dios quiere hacer con ellos. Y yo sé que todavía hay una generación que ama a Dios. Yo sé que todavía hay una generación que dice que no nos vamos a postrar ante los deseos del mundo. Que el rey sube el horno 7 veces más, que sube el horno 10 veces más. Pero yo sé que el Dios que me llamó no va a permitir que el rey me queme. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Yo sé que todavía hay jóvenes que no se van a postrar ante los deseos del mundo ni del sistema que quiere que el joven no sirva a Dios. El enemigo le ha puesto en la cabeza a los jóvenes de que la juventud no es para servirle a Dios. Y no hay nada más lindo que tú ser joven y servirle a Dios. Tú ser joven y entregarle tu vida al Señor. Yo tengo 3 años sirviéndole a Dios, casimente a Dios la gloria. Y de lo único que yo me arrepiento es de no haberlo hecho antes. De lo único que yo me arrepiento es de no haber tomado esa decisión antes. El Señor transformó mi vida por completo, el Señor transformó mi familia por completo. La relación con mi padre no era muy buena y desde que yo acepté al Señor, mi papá y yo somos uña y mugre. Lo mejor que podemos hacer es que la presencia de Dios esté con nosotros. Y yo le oro a Dios por una generación que ame la presencia de Dios, que anhele una amistad con el Espíritu Santo. Señor, que tu Santo Espíritu sea alcanzando cada joven de esta generación, Señor. Padre, mira que el enemigo está rondando, Señor, como león rugiente buscando a quien devorar. Yo te pido que así como tú te me revelaste a mí, Señor, tú te les reveles a cada uno de ellos. Los que te sirven, Padre, yo te pido que tú los fortalezcas. Yo te pido que tú le des la fuerza para seguir hacia adelante. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú llenándolos con tu presencia. Que no se desvíen, Señor, ni a izquierda ni a derecha. Haz sus oídos y sus ojos sordos y ciegos para las propuestas que el enemigo le quiera hacer, Señor. Dale la autoridad, Padre, para cuando el enemigo venga a ofrecerles cosas fuera de tu voluntad, ellos tengan la autoridad de poder reprenderlo, Señor. Te presento a los jóvenes que no te conocen, Señor. Te pido que así como yo tuve un encuentro contigo, ellos también puedan tener un encuentro contigo, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú pudriendo los yugos, rompiendo las cadenas, libertándolos, Señor. Abre toda cárcel espiritual, Señor. Líbralos de toda cautividad. Yo te pido que en el nombre de Jesús, tú los traigas a tu redil, Señor.
Sabemos que es difícil para ellos soltar el mundo, Padre. Sabemos que es difícil para ellos soltar el sistema. Pero así como tú lo hiciste conmigo, yo sé que tú lo puedes hacer con ellos. Yo oro a Dios por esos jóvenes que estaban en la iglesia y se descarriaron. Yo oro a Dios por esos jóvenes que fueron engañados por el enemigo, Señor. Padre, esta generación te necesita. Te pido que levantes un ejército de jóvenes, Señor, que estén dispuestos a salir a las calles a predicar tu palabra. Que estén dispuestos, Señor, a no contaminarse con el mundo, sino que ellos se mantengan firmes y salgan a buscar las ovejas que todavía faltan en tu rebaño, Señor. Te adoramos, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Yo sé que así como tú lo hiciste conmigo, tú lo puedes hacer con ellos, Señor. Yo sé que así como tú lo hiciste conmigo, tú lo puedes hacer con ellos, Señor. Porque ellos también son tus hijos. Te presento a cada padre, Señor, que es cristiano, pero sus hijos todavía no sirven a ti. Te pido, Padre, que les dé la sabiduría para ellos poder instruirlos en tus caminos y que ellos se den cuenta, Señor, de que verdaderamente necesitan de ti. Revélatele, Señor, en el silencio de la noche. Así como dice la Biblia, Señor, que tú llamaste a Samuel, que tú entraste en su habitación donde él estaba, Señor, que tú te paraste y lo llamaste, Samuel, Samuel, que tú te le revelaste, Señor. Y desde ahí en adelante su vida sufrió un cambio, Señor, porque ahora empezó a conocer quién eras tú. Así yo te pido, Señor, que a cada joven de esta generación tú lo visites, Espíritu Santo. Tú toques la puerta de su corazón, Señor. Y que tú seas revelado en su vida, Señor. Y que ellos puedan entender que tú los estás llamando. Yo oro a Dios por esta generación. Yo oro a Dios por esta generación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, Dios le bendiga. Dios le guarde. Su hermano Kevin Gómez estuvo con ustedes. Para mí ha sido un honor estar aquí. Dios le bendiga. Pa'lante en Dios.